Voy a hablar sobre los efectos de la sentencia. Efectos de las sentencias relacionadas con actos administrativos con efectos generales. La impugnación directa de reglamentos implica una acción que se ejerce plenamente contra las normas reglamentarias sobre la base de su antijuricidad, teniendo la pretensión que se declare nula o inválida. El juzgador en tales procesos puede y debe conocer de vicios que contaminan a las previsiones y procedimiento de formación y sanción del acto y que afecta su validez de manera general. Las resoluciones judiciales que deciden sobre las pretensiones anulatorias de un reglamento con fundamento en la ilegitimidad inherente pueden concretizarse de la forma siguiente. Primero tenemos las sentencias que declaran sin lugar la pretensión de nulidad. Son sentencias que reconocen con fuerza la cosa juzgada, la vigencia del acto reglamentario para el caso en debate. En tal caso se mantienen incolume el estado jurídico y fáctico antes existente previo a la emisión de la resolución que es judicial. Muy bien. Como fundamentos, dentro de los motivos que han fundamentado la existencia de la institución de la cosa juzgada se encuentran lo que son los siguientes. Tenemos la certeza jurídica. La cosa juzgada pretende satisfacer la necesidad de certeza de las situaciones que toda sociedad requiere mediante estos recursos, mientras que las necesidades de justicia se pretende satisfacer a través de los recursos judiciales. Por tanto, tal manifestación jurídica podemos decir que no modifica en nada el ordenamiento jurídico que ya es existente, no produciendo ningún resultado extensivo más allá del litigio y sus intervinientes. Esto quiere decir que estas providencias judiciales no van a tener ni tienen la virtud de trascender fuera del litigio. Esto es claramente lógico, pues perfectamente puede otro afectado, proponiendo una situación fáctica diferente y con presuntos nuevos vicios de reglamentos antes invocados, ejercer una nueva acción, lo que será objeto de parte del juzgador de una nueva revisión y probables consecuencias que son muy diferentes. Estabilidad de los derechos. Con la cosa juzgada se pretende entonces, vamos a decir con certeza, asegurar la estabilidad y servidumbre de los derechos que las sentencias reconocen, o también podemos decir que declaran. Esto permite la inmutabilidad de los derechos adquiridos en virtud de aquellas sentencias en los fallos que los tribunales dictan. Como segundo también tenemos en el derecho procesal administrativo argentino las consecuencias derivadas de las sentencias estimatorias que anulan actos generales por vicios inherentes son diametralmente distintas, pues la Corte Suprema ha reconocido que la declaratoria judicial de invalidez de un reglamento tiene cualidades erga omnes, concretizando también que el efecto se limita para consecuencias futuras, pero careciendo de retroactividad. Se trata de un efecto ex nunc. Como derivación de lo último, se puede agregar que la administración, al igual que no puede dejar de aplicar un reglamento por ser parte del bloque de legalidad, tampoco puede restringir los alcances de una sentencia estimatoria de nulidad dictada en un litigio que fuere parte demandada y ejerció a plenitud sus argumentos a favor del acto general. Entonces no vamos a olvidar lo que hemos dicho, que la certeza jurídica es la cosa juzgada que pretende satisfacer la necesidad de certeza de las situaciones que toda sociedad requiere, mientras que la necesidad de justicia se va a pretender y pretende y siempre va a tener esa pretensión de satisfacer a través de los recursos judiciales, de los fallos emitidos de los jueces en aquellos tribunales. Tal situación sería contraria a la seguridad jurídica y a la igualdad, pues obligaría a los terceros a volver a plantear un nuevo proceso judicial con idénticas pretensiones contra un reglamento que ya se constató su ilegítima congénita.
Código de Procedimientos Civil y Mercantil en El Salvador, casos de excepción y efecto de las sentencias. En su artículo 50, las suspensiones de que tratan los artículos anteriores no tendrán lugar cuando los ordenamientos penales requieren que el asunto se resuelva previamente en la vía civil o mercantil, por lo que el juez respectivo llevará dicho asunto hasta que su finalización. Las sentencias pronunciadas en sede penal no producirán efecto de la cosa juzgada en lo civil o en lo mercantil, salvo que la ley exprese lo contrario. Efectos de la demanda. En el artículo 281 encontramos desde la pretensión de la demanda, si resulta emitida, se produce la litispendencia, las alteraciones o innovaciones que una vez iniciado el proceso se produzcan en cuanto al domicilio de las partes, la situación de la cosa litigiosa y el objeto del proceso, así como las que introduzcan las partes o terceros en el estado de las cosas o de las personas, no modificarán la clase de proceso que se determinarán según que se acredite en el momento inicial de la litispendencia. Entonces, como manera de conclusión, con la cosa juzgada se pretende asegurar la estabilidad y servidumbre de los derechos que las sentencias reconocen o declaran. Permite la inmutabilidad de los derechos adquiridos en virtud de las sentencias. Hasta acá mi participación. Muchas gracias. Se les agradece por su atención prestada. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que son las tipologías de las sentencias. Primero hay que definir lo que es una sentencia. Una sentencia se puede definir como aquella resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso. Es decir, la sentencia judicial es la que da por finalizado un litigio o un pleito. En pocas palabras, una sentencia es aquella resolución judicial donde un juez o un tribunal pone fin a un proceso tomando una decisión que resuelve esa controversia. Todos los tipos de sentencias pueden recurrirse cuando alguna de las partes no estén de acuerdo con la resolución judicial. Por ello, existen varias clases de recursos, pero estas dependen del ámbito jurisdiccional en el que nos encontremos y del país donde se desarrolla el proceso. Las sentencias admiten varias clasificaciones en función de diversos aspectos. Algunas de las clasificaciones y tipos de sentencias principales tenemos a las siguientes. Primero que nada tenemos por la forma, en donde estas pueden ser una sentencia escrita y una sentencia oral. En la sentencia escrita, esta es la forma normal de determinar un procedimiento y es por escrito, teniendo como contenido la mención o la del juzgador que pronuncie, la fecha y lugar de su emisión, la identificación de las partes, la enumeración de los hechos y circunstancias objeto de la demanda, y también tiene lo que es la defensa del demandado, la decisión sobre las exposiciones presentadas, y por último tiene lo que es la relación de los hechos probados relevantes para la resolución. También tenemos lo que es una sentencia oral. En esta sentencia no siempre es posible, y es decir, que esta es solo para algunos procesos. Una sentencia oral es la forma de expresar la decisión del juez en cada proceso. Tenemos lo que son también, según la posibilidad de impugnar, tenemos lo que son dos tipos. Está la sentencia firme, en donde no se puede interponer ningún recurso, es decir, no son recurribles. En este caso y tipo de sentencia no se puede recurrir, y por su parte la sentencia firme o ejecutoriada es aquella que ya no puede ser impugnada por ningún medio, y esta posee lo que es una autoridad de cosa juzgada. Caso contrario vendría a ser lo que es una sentencia recurrible o no firme. En esta se puede interponer lo que es un recurso. Tenemos también lo que es en función de su contenido y efectos. Tenemos lo que es las sentencias determinativas o constitutivas. Estas finalizan, crean o modifican una situación jurídica. Son aquellas mediante las cuales el juez fija los requisitos o condiciones a que deberá quedarse subordinado el ejercicio de un derecho. Completamente o integran ciertas relaciones jurídicas
cuyos elementos o modalidades no se encuentran determinados por completo. Ejemplo de este tipo de sentencias podríamos poner son aquellas las que fijan el plazo de cumplimientos de una obligación o la que establecen la forma en que debe dividirse los bienes comunes. Por ejemplo, en un divorcio, en una adopción, de modificación de medidas o de adopción de medidas cautelares. Estas pues vienen a ser lo que son propias de ámbitos como el civil, el social o el contencioso administrativo. También tenemos aquellas sentencias condenatorias. En esta se le aplica una condena al acusado por ser culpable. Una sentencia condenatoria dicta los castigos. Por lo general son años de cárcel, entre otras cosas como las opciones para que el imputado pueda tener alternativas al encarcelamiento. Y dentro del procedimiento tradicional, la sentencia se dicta después de una audiencia de juicio, una vez escuchados todos los alegatos. También tenemos lo que son las absolutorias, que en estos casos es la sentencia que declara la ausencia de responsabilidad penal del acusado respecto de las infracciones por las que se ha seguido el proceso. Todo proceso absuelto por la sentencia ha de ser puesto en libertad inmediatamente, a menos que el ejercicio de un recurso que produzca efectos suspensivos o la existencia de otros motivos legales que hagan necesario el aplazamiento de la escarcelación, de lo cual se ordena por un auto motivado. En pocas palabras, en este tipo de sentencias absolutorias, el acusado es absuelto por falta de pruebas. También tenemos lo que son las sentencias por instancia. Tenemos la de instancia única cuando no existe un tribunal superior al que presenta un recurso. Por ejemplo, si en España se juzgara al presidente del gobierno, lo haría el Tribunal Supremo, y no existe ningún tribunal superior a este donde pueda presentarse un recurso si no está de acuerdo con la decisión final. Tenemos lo que es la sentencia de primera instancia, en donde sentencias dictadas por juzgados u órganos judiciales y que son susceptibles de recurso ante una instancia superior, es decir, ante otro tribunal superior al que dictó la sentencia. Tenemos lo que es la sentencia de segunda o ulterior instancia. En esta se decreta tras presentar un recurso a alguna de las partes y que es dictada por el tribunal superior al que dictó la primera resolución. Por otro lado, existe un tipo especial de sentencia conocido como sentencia de conformidad, que se produce con anterioridad para evitar la celebración de un juicio oral. Recapitulando, todos los tipos de sentencias son variados, pero más bien es por su forma de clasificación. Y en realidad la sentencia siempre se va a tomar lo que es una forma escrita. Aunque se dicte oralmente, esta siempre va a venir lo que es en forma escrita. Donde las sentencias se diferencian mucho más es sobre la que se decide en ellas, es decir, lo que se decide. En el ámbito penal van a concretar si una persona es culpable o inocente. En el resto de los ámbitos judiciales, lo que harán es aclarar una controversia, dando o quitando la razón a una de las partes y determinando qué es lo justo y qué es lo injusto.